Mi nombre es Leonardo Villalobos, soy el Security Product Manager para Click Tecnología. El día de hoy le estaré hablando acerca de la seguridad en el IFS. ¿Por qué es importante la seguridad del IFS? ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de llevar a cabo esta tarea? ¿Qué funcionalidades y qué componentes tenemos a nuestra disposición en el sistema operativo para llevar a cabo esta actividad? Finalmente, estaré realizando una demo de nuestra solución de antivirus para el IBM. El IFS es el acrónimo en inglés del Sistema de Archivos Integrado. Básicamente, el IFS es un componente que posee el sistema operativo que tiene la capacidad de almacenar y de ejecutar y gestionar tareas de entrada y salida para archivos que son naturales para los sistemas operativos como son Windows, Unix y Linux. El IFS engloba aproximadamente 11 sistemas de archivos. Cada uno tiene su autonomía, es decir, tiene su propio conjunto de estructuras y reglas lógicas para interactuar con la información que está almacenada. El IFS no es exclusivamente del IBMI. Los sistemas MyFrame de IBM también cuentan con esta implementación y en ambos casos el IFS o esta implementación es compatible o cumple con el estándar POSIX. En realidad el IFS es el nombre que se le otorga a un conjunto de sistemas de archivos que están disponibles en el IBM. Esta aparece en escena en el año 94, específicamente en la versión 3.1 de en ese momento el OS 400. El objetivo que perseguía IBM o que persigue con la entrega o la implementación del IFS es poder integrar el sistema operativo con otros entornos, como es el caso, o sistemas operativos, como es el caso de Unix, Windows y Linux. El IFS, desde el punto de vista arquitectónico, es una estructura que se basa en carpetas o directorios y subdirectorios. Esto con la finalidad, por supuesto, de alcanzar el cumplimiento con POSIX y todo el tema de sistemas operativos como Unix y Linux. Es importante acotar que el IFS forma parte del ADN del sistema operativo. Esto no es un producto que yo pueda desinstalar, no es una opción del sistema operativo que yo pueda desacoplar. Esto está altamente integrado al sistema operativo. Y la manera en que lo presenta IBM es a través de una estructura, primero un directorio raíz y en consecuencia una serie de carpetas o directorios que tienen, por supuesto, sus propias características y limitaciones. Probablemente algunos se estarán preguntando por qué es importante asegurar el IFS, por qué yo debo dedicar un esfuerzo a asegurar esos directorios y esas carpetas que están en el IFS. Algunos probablemente estarán esbozando argumentos tales como mis datos críticos o mis datos importantes están almacenados en tablas y en archivos. ¿Okay? Mis usuarios finales no saben qué es el IFS, no saben qué es un directorio, no saben cómo acceder a un recurso compartido. Y, por supuesto, tampoco conocen el navegador para el IBMI. Si tomamos en cuenta estos argumentos, posiblemente la conclusión a la que lleguemos inicialmente es que no es necesario que yo asegure el IFS, porque no lo utilizo. Ahora permítame hablarles sobre algunos motivos o justificaciones que posiblemente nos ayuden a cambiar de opinión. El primero está relacionado con el hecho de que muchos sistemas de información comerciales o hechos en las organizaciones que corren en el IBM interactúan con menor o mayor grado con el IFS. La forma de esta interacción generalmente se basa en almacenar información no estructurada, obviamente, en estos directorios que luego es compartida con otros usuarios y con otras aplicaciones dentro de la organización. Incluso es enviada fuera de la organización, por ejemplo, a entes externos. Lo otro tiene que ver con la proliferación y la presencia de usuarios o grupos de usuarios con privilegios de administrador en el sistema operativo. Y cuando hablo de privilegios de administrador,
me refiero a que estos usuarios cuentan con las 8 autorizaciones especiales que suministra el sistema operativo. Dentro de este universo de usuarios también tenemos cuentas de servicio que tienen autorizaciones, que cuentan con estas autorizaciones especiales o presentan una contraseña por defecto. Igualmente, y tomando en cuenta nuestra experiencia llevando a cabo evaluaciones de seguridad, nos encontramos que hay perfiles de usuarios que tienen estos privilegios que no han sido utilizados en 60, 90 o 120 días. El IBMI, al igual que cualquier otro computador de su organización, está expuesto o está en riesgo de ser infectado por un virus, por un malware o ser atacado por un ransomware. Y generalmente el éxito de estos ataques o de estas infecciones se debe también a la presencia de recursos compartidos en el IBMI que no tienen ningún tipo de higiene desde el punto de vista de la seguridad. A esto se le suma la ausencia de un antivirus nativo para combatir este tipo de código malicioso. Si estos argumentos, estas justificaciones no les parecen suficientes, recuerden que muchas de las funcionalidades que ofrece el sistema operativo y sus productos utilizan el IFS para almacenar sus componentes para desplegar las mismas. Es por esto que debo asegurar o tener en cuenta la seguridad en el IFS. El modelo de seguridad del IFS es una combinación de capacidades o de funcionalidades como lo son los permisos o las autorizaciones del IBM y la que generalmente conocemos, la posibilidad de asignar ciertos atributos o ciertas propiedades a estos directorios y archivos, propiedades o atributos conocidas como de tipo PC, y por supuesto los permisos y las autorizaciones que provienen del mundo Unix. Todo esto es como lo había dicho, es una combinación, es jugar con estas capacidades para realmente asegurar el IFS. Entre las propiedades o estos atributos que son significativos desde el punto de vista de la seguridad del IFS encontramos 3. La primera tiene que ver con asignar la capacidad de solo lectura a estas carpetas, a estos archivos, como una capa de protección adicional. Una vez que yo asigno esta propiedad, este archivo o esta carpeta no puede ser alterada y no puede ser eliminada, incluso si el usuario tiene autorización especial al object. Sin embargo, este usuario pudiese cambiar ese atributo, o sea, reversar ese cambio y ejecutar alguna acción sobre estos archivos, todos estos directorios. Entre otras propiedades, también tenemos el archivo oculto, es decir, yo puedo definir un archivo con un atributo de hidden, o sea, que no se puede visualizar a través de las interfaces que suministra el sistema operativo. Y el otro tiene que ver con la capacidad de definir a un archivo como archivo del sistema. La manera en que yo puedo aplicar estos cambios a través, por ejemplo, de un comando llamado change attribute, como lo están viendo en la pantalla, donde yo defino el archivo que voy a cambiar. En este caso yo especifico lo que se conoce como una vía de acceso a un path, una ruta donde yo debo ubicar el archivo y el atributo que voy a ejecutar. Al momento es importante tener en cuenta que cuando estoy ejecutando este cambio debo colocar el parámetro o el valor para el parámetro new value debe ser en yes. Es decir, le estoy indicando al sistema operativo que a partir de este momento ese archivo tiene ese atributo o esa propiedad. Es importante acotar que no es obligatorio o necesario que yo aplique estos cambios para asegurar un objeto, un directorio en el IFS. Como ya lo había mencionado, este es otro nivel de protección que está a nuestra disposición y su uso va a depender en muchos casos sobre las necesidades que se tengan. En cuanto al tema de las autorizaciones nativas, como todos lo sabemos, cada objeto en el IBMI tiene autorizaciones a nivel de objeto y a nivel de los datos. En el caso de las autorizaciones sobre los datos, tenemos privilegios como lectura, adición, actualización, delete. Y execute, por ejemplo, para encontrar un objeto en un directorio o ejecutar un programa. En el caso de los objetos, tenemos las capacidades de operar un objeto, de gestionar el mismo, de eliminarlo, de moverlo, y 2 autorizaciones relacionadas directamente a lo que es la base de datos o
a la gestión de la seguridad a nivel de base de datos como alter y ref, o referencial. Desde sus inicios, este sistema operativo ha entregado una serie de plantillas o de patrones predefinidos que nos facilitan el manejo de la seguridad. Estas plantillas o estos valores son use, change, all y exclude. Y que es la que utilizamos en lugar de estar trabajando con estos privilegios específicos que he mencionado. Explicando un poco más sobre este tema, encontramos que a nivel de lo que son las autorizaciones de datos, tengo la capacidad de lectura o de read para leer un objeto. Si estamos hablando de cambiar el contenido de un archivo, de una cola de mensajes, una cola de datos, tenemos las autorizaciones de adición, de actualización y de eliminación. Y como yo lo había mencionado, si necesito ejecutar un programa o encontrar un objeto dentro de un directorio, pues necesito la autorización SQL. En cuanto a las autorizaciones relacionadas a el tema de los objetos, tenemos OBJ-OPR, operación de objetos, que es la requerida para utilizar un objeto y para operar sobre los datos del mismo. La autorización de gestión, que me permite mover, renombrar, inclusive trabajar con los permisos que tiene un objeto. En cuanto a las posibilidades o la necesidad de eliminar, salvar y restaurar un objeto, necesitamos, por supuesto, contar con la autorización de existencia de objeto. Y como lo había mencionado, hay dos autorizaciones a nivel de los objetos, como son OBJ-Alter y OBJ-Ref, que tiene que ver con el tema de base de datos, específicamente cuando llevo a cabo operaciones como conectar un trigger a una base de datos, cómo aplicar integridad referencial a una base de datos. Entre los valores o el significado que tienen cada uno de estos valores de estas plantillas que suministra IBM, cuando yo defino o indico que un objeto tiene autorización all, significa que tiene todas las autorizaciones de datos y de objetos. Prácticamente, pues ese usuario, ese grupo, tiene el control sobre ese objeto. Cuando digo que tiene chain, estoy asignando la autorización sobre todos los datos y la autorización de operación o uso del objeto. Este sistema operativo tiene la capacidad o ofrece la capacidad de específicamente de negar acceso a un objeto. Esto se hace colocando el valor exclude sobre el usuario o los grupos de usuarios que queremos excluir o negar el acceso al mismo. Hay que tener en cuenta que en otros sistemas operativos como Windows, como IX, como Linux, la ausencia de un permiso se traduce en que ese usuario y ese grupo no está autorizado a ese objeto, a ese archivo o ese directorio, perdón. Aquí en el IBMI no existe eso, es por eso la presencia de esta autorización excluida. La autorización use, como ya lo había comentado, cuando yo defino que un usuario tiene autorización use sobre un directorio, sobre un archivo, le estoy indicando, o por debajo, el sistema operativo está entendiendo que ese usuario tiene la capacidad o tiene las autorizaciones de operar el objeto, de utilizarlo y, por supuesto, de leer y de ejecutar autorizaciones a nivel de los datos. En cuanto a las autorizaciones en el IFS, son aquellas que posiblemente ustedes conozcan que vienen o provienen del mundo de Unix, como son de lectura, escritura y ejecución. La combinación de estas banderas, de estas capacidades a nivel de seguridad, por ejemplo, cuando nosotros decimos que un usuario tiene capacidad de lectura, escritura y ejecución, es lo mismo que utilizar en las plantillas que había mencionado, como es el caso de Chain. Cuando un usuario se le indica que tiene capacidad de lectura y ejecución, es igual, o esto se traduce en que el usuario tiene autorización use para ese objeto en el sistema operativo. ¿Cómo utilizar estas autorizaciones? Esto depende en mayor grado de la necesidad o el caso de uso. Lo que hay que tener en cuenta es que para leer un archivo o listar el contenido de un directorio, yo necesito la autorización de lectura, o sea, la R o asterisco R. Si un usuario o una aplicación necesita agregar un archivo a un directorio, pues a ese usuario o a ese grupo de usuarios hay que otorgarle la autorización de escritura. Para poder, digamos, hacer drill down o
recorrer un directorio se necesita la autorización de ejecución. Por ejemplo, mi usuario, dentro de mi servidor, yo tengo un usuario llamado Leonardo y dentro de eso tengo un directorio dentro del directorio home. Para yo poder utilizar ese directorio home, debo tener autorización de execute sobre esa ruta. Algo a tener en cuenta es que no hay un equivalente a AOL en los sistemas operativos Unix o Linux. Y esto es importante al momento de que estamos trabajando con las autorizaciones en LFS, porque se cree o hay la creencia de que yo cuento o puedo utilizar las autorizaciones que tiene el IBMI con respecto a lo que es el IFS. Cuando hablamos o nos hacemos la pregunta si realmente el IFS viene asegurado de fábrica, lamentablemente la respuesta es que no lo es. De hecho, viene con una seguridad abierta. Es decir, el directorio raíz que conforma o es parte del IFS ofrece capacidades de lectura y escritura. Es por esto que esto se debe modificar. Es decir, nosotros tenemos, si ustedes o no hemos hecho un trabajo de asegurar el IFS, pues estamos en un alto riesgo de que se produzca algún tipo de brecha de seguridad, filtración de datos o la infección del IFS o de algún directorio en el IFS por parte de un virus o código malicioso. Una manera de poder verificar o validar estas autorizaciones, por ejemplo, si ejecutamos este comando de pantalla verde, como generalmente lo llamamos, esto debe producir una salida o mostrar una información como se está viendo en la imagen posterior, donde vemos que el public tiene la capacidad de lectura, escritura y ejecución. Más adelante voy a explicar qué es el public y por qué es tan importante asegurar o restringir el acceso público. Bien, para entender un poco esta recomendación de asegurar el público, permítanme definir qué es esto, qué es el público y por qué es tan importante. Bien. En primer lugar, todo objeto en el IBMI tiene un atributo de seguridad llamado autorización pública o público. Esta autorización pública es la autorización, valga la redundancia, que tiene todos los usuarios creados en el sistema operativo para poder acceder a un objeto o utilizar un objeto, cuando estos no tienen una autorización específica o privada. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es lo crítico de tomar en cuenta la autorización pública al momento que estoy haciendo un aseguramiento o un hardening en el IFS? La importancia o lo crítico de esto es que el algoritmo de chequeo de seguridad que utiliza el sistema operativo entre uno de sus pasos finales o de sus fases finales está en validar la autorización pública que tiene el objeto para luego determinar si se le concede definitivamente el permiso o el acceso que está solicitando el usuario. Es por eso que la recomendación es que el public se coloque como lectura y ejecución para lo que son las autorizaciones de datos y no para las autorizaciones del objeto. Por favor, no configuren el public exclude. Si esto lo hacen, el sistema operativo podría comportarse y algunos de sus componentes o funcionalidades podrían comportarse de manera inestable. Así que, por favor, cuidado al momento de trabajar con la autorización pública del directorio raíz. Muchas organizaciones comienzan a trabajar un hardening de los objetos en el IFS o un modelo de seguridad, omiten o ignoran la autorización pública, creando una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué esta falsa sensación de seguridad? Porque se cree que ya todos los objetos están protegidos, que los usuarios que están autorizados son los que deben acceder al objeto. Sin embargo, el public se pudiese convertir como una especie de puerta trasera para acceder a para que ciertos usuarios a los cuales no tienen la necesidad de utilizar esos objetos puedan acceder a los mismos. Normativas como PCI DSS indican que todo se debe negar por defecto y autorizar a aquellos usuarios que tienen una necesidad de negocio justificada a acceder a los datos del tarjetaviente.
¿Y qué significa o cómo se traslada o se traduce esto para la seguridad en el IBM? Bueno, la manera de hacerlo es colocando la autorización pública de estos archivos o de estos archivos o de estas tablas en Splunk y autorizando a los usuarios o a los grupos de usuarios que realmente necesiten acceder a estos datos. Es por esto que un esquema, cuando se esté llevando a cabo una planificación, un diseño de la seguridad del IFS, la autorización pública debe estar presente, no se puede omitir. Bien, como lo había comentado, el IFS tiene un directorio raíz y aquí es donde comienza todo. Con la excepción del directorio raíz, la mayoría de los directorios que proporciona IBM en el sistema operativo para sus componentes ya presentan una configuración de seguridad adecuada. Es decir, no debemos alterar esta configuración, no debemos eliminar un usuario que aparezca con una autorización privada sobre un directorio que forme parte de un componente del sistema operativo. Sin embargo, o posiblemente los directorios de usuarios o de proveedores o de aplicaciones de terceros no están tan seguros o no presentan esa seguridad o esa configuración de seguridad adecuada. Y son aquellos los que debemos trabajar. Es muy fácil caer en la trampa, en esta especie de arena movediza, de sobreproteger el IFS. Y generalmente, o una de las causas de este fenómeno es que es la naturaleza de los directorios que se encuentran anidadas, perdón. Es decir, ustedes saben que el nivel de profundidad que puede tener un directorio puede ser muy grande, puede ser bastante amplia. Y generalmente también se debe a que hay un desconocimiento acerca de cuáles son las capacidades, cuáles son los mecanismos de seguridad con los que se cuentan para asegurar el IFS. Es importante planificar muy bien y tomar notas sobre los cambios que se están haciendo. Sin embargo, antes de ejecutar cualquier comando, por favor, tómense todo el tiempo que consideren necesario para llevar a cabo esta planificación. Consulten la documentación de sus aplicaciones para conocer qué programas o qué aplicaciones están interactuando con el IFS o con algún directorio en el IFS. Si esta documentación no está disponible o no se encuentra actualizada, nosotros ponemos a su disposición nuestra solución Xanalysis. Xanalysis permite generar o levantar las referencias cruzadas de las aplicaciones en el IBM para generar documentación sobre las mismas o llevar a cabo análisis de impacto. Con Xanalysis yo puedo incluso buscar, hacer una búsqueda, hacer un scan de comandos dentro de nuestras aplicaciones relacionados al IFS. Es decir, comandos como la creación de un directorio, la copia de información de una base de datos hacia un archivo en un directorio. Las imágenes dicen más que 1000 palabras. Y en este mismo sentido, lo que están observando es un ejercicio que llevamos a cabo con Xanalysis para investigar o conocer en qué programas estoy utilizando estos dos comandos, específicamente mkdir para crear directorio y el comando copy to YMPF para copiar archivos desde una base de datos hacia un directorio o un archivo en un directorio. En la primera imagen ustedes pueden ver que este análisis que se utiliza o se lleva a cabo este tipo de tarea a través de una GUI bastante sencilla y bastante intuitiva. Me muestra el nombre del programa, en primer lugar, o la primera columna hacia la izquierda. Luego tenemos lo que es la secuencia. Básicamente la secuencia no es otra cosa que la línea en el código donde aparece la instrucción, en este caso el comando que estoy buscando. Y por supuesto la librería, la última columna, la librería donde están esos programas. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al señor Guillermo Lomazábal, quien es nuestro Software Product Manager, por entender el caso de uso que le planteé y ejecutarlo de forma impecable. Como yo lo había comentado, nosotros ponemos a su disposición esta herramienta para conocer qué programas dentro de sus aplicaciones o dentro de sus sistemas de información están utilizando de alguna manera el IFS. Al momento de asegurar o dar un inicio a un proyecto de aseguramiento, a un modelo de hardening del IFS, debemos tener en cuenta algunas cosas.
O si ustedes están escribiendo aplicaciones para acceder al IFS, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el IFS no soporta el uso de autorización adoptada. Autorización adoptada es la capacidad que tiene un programa de ejecutarse con las autorizaciones privadas, las autorizaciones especiales de su propietario, además del usuario que lo invoca. El IFS no tiene, para el IFS no aplica el uso de la autorización adoptada. El otro punto tiene que ver con el hecho de la propiedad, de quién posee la propiedad de un objeto en el IFS al momento en que se crea. Como ustedes sabrán, el perfil de usuario o la seguridad del sistema operativo, mejor dicho, me permite a mí decidir quién va a ser el propietario de un objeto que cree esa cuenta de usuario. Puede ser el propio perfil de usuario o el perfil de grupo. En el caso del perfil de grupo, en el IFS no funciona o no aplica. Dicho en otra manera, es el usuario quien lleva a cabo la tarea o la ejecución de la actividad de creación quien se convierte en el propietario de ese archivo o ese directorio en el IFS. Si esto pudiese representar algún tipo de problema para la gestión de la seguridad en el servidor o para el manejo de alguna aplicación, una posibilidad es trabajar o crear una suerte de automatización para cambiar este comportamiento, una vez que el objeto está creado. Otra consideración es el hecho que el IFS ignora el valor del sistema QCreate Authorization. Este valor de sistema lo que me permite a mí definir es la autorización pública que tienen los objetos al momento que se crean el sistema operativo. Para el IFS, la autorización pública viene, en este caso, si estoy creando un directorio, viene del directorio padre, y si estoy creando un archivo en el IFS, toma la autorización pública de ese directorio. Ya IBM ha venido haciendo algunos ajustes en algunos comandos y algunas APIs para la utilización del IFS para reversar o minimizar el impacto que tiene desde el punto de vista de seguridad esta consideración o esta limitante, si lo podemos llamar así. Sin embargo, hay una luz al final del túnel. El IFS soporta una técnica que se llama Profile Swap o switcheo de usuario. Para utilizar este Profile Swap o para habilitarlo se necesitan utilizar unas APIs que proporcione el sistema operativo, es decir, hay que programar, hay que indicarle a mi código que se switchea a un perfil de usuario que sí tiene las autorizaciones sobre los objetos o los directorios que estoy intentando utilizar. Y al final, pues ese programa como mejor práctica debe finalizar ese Profile Swap o ese switcheo y evitar la posibilidad de que este programa se convierta en una puerta trasera para acceder a los objetos. Nosotros también, como parte de nuestra solución o portafolio de soluciones, ofrecemos una herramienta conocida como PowerTech Authority Broker. Authority Broker básicamente se basa o utiliza el Profile Swap para conceder de manera temporal a ciertos usuarios acceso a objetos en el IFS y a la parte nativa. Authority Broker tiene la capacidad de generar información detallada sobre la actividad que está llevando a cabo el usuario mientras que está en modo de Profile Swap o de switcheo. Tiene la capacidad de generar las pantallas en tiempo real y enviarlas vía correo electrónico al responsable. Cuando hablamos de un esquema básico de permisos a nivel del IFS, en primer lugar, considera asignar a cada usuario su carpeta en el directorio Home. Indiferentemente si el usuario va a acceder a una aplicación que utiliza el IFS o está trabajando con algún paquete open source, es importante y es sano que cada usuario tenga un directorio dentro de Home. Pues por esto que se necesita, en primer lugar, asignar la autorización de Secure a nivel de las autorizaciones de los datos para el público, para que puedan atravesar o puedan acceder o hacer drill down hacia el directorio Home. Luego, asigne a cada usuario para su propio directorio la autorización de lectura, escritura y ejecución. Por ejemplo, mi directorio Leonardo, dentro de Home, yo tengo las capacidades de lectura, escritura y ejecución. De nuevo aparece el tema o el punto sobre el público. Por favor, asigne exclude, o sea, niegue la capacidad de acceso al público sobre los directorios de usuarios. Esto estaría, obviamente, restringiendo el acceso público. Esta configuración va a
esta configuración que hemos mencionado va a permitir que cada usuario pueda acceder a su propio directorio, pero no pueda ver o utilizar los directorios de otros usuarios. La manera o las herramientas con las que contamos para llevar a cabo estas tareas, tenemos comandos o la interfaz de pantalla verde tradicional que hemos hablado, como son los comandos Word Authorization, Change Authorization o Display Authorization. O pueden utilizar, para aquellos que sea de agrado, el Navigator for It. Hablar de la seguridad del IFS no estaría completa si no dejamos, si no contempla o no incluye un apartado sobre lo que son los recursos compartidos. La manera en que el IBMI habilita el uso de recursos compartidos a través de un protocolo o de un servicio conocido como NetServer. NetServer se basa en un estándar de la industria como SMB. Por supuesto que esto facilita mucho, especialmente si utilizamos el Navigator for E, la manera en que se pueda realizar o se pueda crear un recurso compartido en el sistema operativo. Por supuesto que esta facilidad también trae algunas consecuencias, como es la creación en algún momento de recursos compartidos que son innecesarios, de recursos compartidos que se creen temporales, sin embargo nadie se ejecuta la tarea de validar esos recursos compartidos y eliminarlos si ya no es necesario. Por favor, no comparte el directorio raíz. No lo haga. Si se necesita compartir una información, hágalo sobre el directorio o sobre la carpeta en específico. Esta es la manera o la mejor práctica desde el punto de vista de seguridad de trabajar con los recursos compartidos. Y cuando sea posible, defina los permisos solo de lectura para ese recurso compartido. A pesar de la presencia de este servicio, de este protocolo, la seguridad en el IBMI siempre está presente indiferentemente de la interfase que se utiliza para acceder a los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final son las autoridades que tienen o las configuraciones de seguridad que tienen estos directorios las que determinan finalmente si a ese objeto se le permite el acceso por parte de un usuario o grupos de usuarios. A pesar de la creencia popular que hay entre los usuarios de la plataforma, de que la auditoría en este sistema operativo es demasiado complicada, demasiado compleja para entenderlo y para él, sigue siendo de utilidad la misma. Si, por ejemplo, queremos conocer la actividad sobre quién está accediendo a nuestros recursos compartidos, con estas dos sencillas instrucciones, en primer lugar este comando para extraer información de la auditoría y luego esta sentencia SQL podría indicarnos quién está intentando, por ejemplo, acceder con una contraseña inválida a un recurso compartido y qué usuario ha sido deshabilitado para el acceso a NetServer. Los invito, por favor, a que hagan un ejercicio de su instalación. IBM en los últimos años ha venido introduciendo mejoras y nuevas funcionalidades al sistema operativo a través de un grupo de PTFs llamados Technology Refresh, o TR por sus siglas en inglés. Entre esas nuevas funcionalidades hay un grupo de objetos de base de datos, como mayormente pistas de base de datos, conocidos inicialmente como servicios DB2 para IBMI, ahora servicios IBM. En su última entrega, específicamente para el TR9 de 7.3 y para el TR3 de 7.4, hay hay un servicio que es básicamente una vista que me permite conocer o consultar información sobre los recursos compartidos. Estos servicios se consumen o se utilizan a través de SQL, como lo pueden ver en la pantalla. Yo hago un select a ciertos parámetros de la vista, del servicio que se llama Server Share Info y me trae información concerniente al caso. Este ejemplo, en este caso yo estoy solicitando que me muestre información para los recursos compartidos de tipo file. Recuerden que yo también puedo compartir impresoras o colas de salidas en el IBMI. Esto es de gran ayuda porque esta información la mantiene actualizada el sistema operativo. Es decir, no tengo que hacer tareas adicionales para poder obtener esta información. Al igual que la auditoría del sistema nativo QSys.lib, el sistema de librerías que conocemos, la auditoría también está activa o se permite o se admite a nivel del IFS. En primer lugar, debemos asegurarnos que el valor del sistema adecuado del CTL incluye el valor OBJ para activar la auditoría a nivel del objeto. Y luego, si lo deseamos, podemos utilizar el comando change audit
para especificar el nivel de auditoría que queremos sobre cada objeto o cada archivo o cada directorio. De nuevo aquí una sentencia SQL bastante sencilla para conocer quién está intentando acceder a un directorio o un archivo en el LFS y no tiene la autorización adecuada. Bien, les quiero hablar acerca de una manera, una approach o una estrategia para asegurar el IFS. En primer lugar, debemos identificar los directorios a proteger. Como yo lo había mencionado, me refiero a los directorios de usuarios o los directorios de algunas aplicaciones de terceros que merecen o necesitan ser protegidos. Identifique qué usuarios o procesos requieren acceder a los directorios. Por favor, tenga en cuenta lo que son los procesos manuales, es decir, la posibilidad de que dentro de su sistema de aplicación de información usted cuente con una opción dentro de un menú específico que genere algún tipo de información dentro del IFS. También tenga en cuenta los trabajos planificados o agendados que ejecutan programas que interactúan con el IFS y algunos trabajos batch que se ejecuten de manera semanal, mensual o trimestral. Luego, hay que definir o determinar cómo se le van a otorgar esas autorizaciones o las autorizaciones requeridas a los usuarios. Nuestra recomendación, por supuesto, es el uso de autorizaciones privadas otorgadas a través de un perfil de grupo o utilizar las listas de autorizaciones. Sí, yo puedo utilizar ACLs o listas de autorizaciones para proteger mis directorios o mis archivos en el IFS. El hecho de que el valor del sistema QCRI autorizaciones QCRI Authorization no aplique para el IFS no significa que vamos a dejar a un lado el tema de la autorización pública. Debemos determinar el valor para el público. Como yo lo había mencionado, si estamos hablando de asegurar datos críticos, datos sensibles para la organización, la autorización pública recomendada es exclude y autorizar a pues, aquellos usuarios que tienen una necesidad de negocio para poder ver, cambiar o usar estos datos. Entramos a la parte de las recomendaciones. En primer lugar, lleva a cabo una evaluación de seguridad para su email si no lo ha hecho. El año apenas comienza, el momento es propicio para no solo conocer cómo está su seguridad o cómo está la seguridad a nivel del IFS, sino para tener una visión 360 de la seguridad del sistema operativo. Esto es el punto de partida para llevar a cabo cualquier acción sobre la seguridad en esta plataforma. Definitivamente debemos implementar la seguridad a nivel de recursos o utilizando recursos para proteger el IFS. ¿Qué significa esto? Bueno, utilizar lo que ya había mencionado, como son perfiles de usuario, perfiles de grupo, lista de autorizaciones para proteger el IFS. Para aquellos de ustedes que están corriendo el sistema operativo IBM en la versión 7.3 y en la versión 7.4, IBM ha introducido una característica, una funcionalidad llamada Authority Collection o colección de autorizaciones. Esta característica está embebida en el sistema operativo, no tiene costo, está a su disposición y nos permite conocer la autorización mínima necesaria que necesitan los usuarios para acceder o para cambiar o para manipular un objeto. Esto resulta de gran ayuda, sobre todo si queremos eliminar la autorización especial al objeto que presentan nuestros usuarios finales. Por favor, los invito a que lean sobre este tópico. El manual de seguridad de referencia del sistema operativo que están utilizando, el capítulo 10, está dedicado a este tema. Debemos detener esta práctica de asignar a los usuarios una contraseña por defecto. Desde la versión 7.2 del sistema operativo, el valor del sistema QPW-Rule ofrece la posibilidad o cuenta con la posibilidad de asignar estos dos parámetros que evitan que se pueda crear y cambiar un perfil de usuario para contener una contraseña por defecto. Por favor, ténganla en cuenta. De igual manera, debemos minimizar el número de perfiles de usuarios con autorización especial al objeto. Ya sabemos que un usuario que cuenta con esta autorización especial puede acceder sin ningún tipo de restricción a cualquier objeto en el sistema operativo. No hay manera directa, por decirlo así, de poder evitar que un usuario acceda a un objeto en el IFS o en el sistema de archivos QSIS.link cuando cuenta con una autorización especial al objeto. En cuanto al IOSIS Configuration,
debemos tener en cuenta que esta autorización especial le ofrece la capacidad a un usuario de poder crear un recurso compartido de un directorio en el IBMI, sin necesidad de tener al object o ser el propietario de ese directorio. Por favor, asignen esta autorización especial a aquellos usuarios que por una necesidad conocida o por su descripción de trabajo deben presentarla. Estarán diciendo o estarán preguntándose, pero si mis usuarios no conocen nada sobre el tema del IFS, y recuerden que el Navigator for E es una GUI bastante sencilla y que permite pues crear un recurso compartido. Algunas organizaciones han comenzado a habilitar o a utilizar algunos servicios de red como puede ser SSH, Samba, el mismo NetServer, el FTP, sin tener en cuenta o sin considerar el impacto desde el punto de vista de la seguridad que esto significa para nuestros datos y aplicación. Es por eso que la recomendación es, ejecutar o llevar a cabo un hardening de estos servicios antes de habilitarlo. El riesgo que existe es que si se activan los mismos sin ningún tipo de consideración, estos pueden convertirse en un vector de ataque muy fuerte, muy potente y muy fácil de usar. Si está utilizando el protocolo NetServer, por favor, configúrelo para que utilicen las últimas versiones de SMB, variando o tomando en cuenta la versión del sistema operativo que están ejecutando. En el link que están observando, ustedes podrán validar o verificar cuál es la versión de SMB que necesita o que puede utilizar la versión del sistema operativo que tienen en su servidor. Implemente una una solución de programas de salida para controlar el acceso a los recursos compartidos. Sí, existe un exit point que me permite a mí controlar el acceso a los recursos compartidos y generar auditoría detallada sobre el mismo. De nuevo, no comparte el directorio raíz. Si algún proveedor, si algún administrador le indica que necesita compartir el directorio raíz, por favor, considere muy bien esa solicitud, esa petición. Ejecute o comparta el directorio específico que necesita acceder a esta persona. Elimina aquellos recursos compartidos que sean innecesarios. En el caso del IBMI, cuando se activa el protocolo NetServer, se comparten estos directorios por defecto. Si no son necesarios o requeridos para el funcionamiento de sus servidores o de sus aplicaciones, por favor, finalicen los mismos. Y por último, y no menos importante, implemente una solución de antivirus nativa para el IBMI. Es necesario contar con, ya no se trata de una leyenda urbana, el hecho de que el IBMI a través del IFS pueda ser infectado por un virus o código malicioso. Bueno, como parte de nuestro portafolio, nosotros lo podemos ayudar con el tema de la evaluación de seguridad y hacer el hardening para estos dos servicios o estos dos protocolos si ustedes lo consideran necesario. Por favor, llámenos si están interesados en estos servicios. Bien, pasemos ahora a lo que es la demostración del PowerTech Antivirus para IBMI. Esta es nuestra solución nativa para lo que es todo el escaneo y detección y eliminación de virus en el IFS. Bueno, para esta demostración yo he copiado dentro del directorio Leonardo en Home, o sea, de mi perfil de usuario, dos archivos cuyo nombre comienzan con EICAR. Para los antivirus comerciales, los archivos que tienen este nombre son considerados virus. Realmente no lo son, pero los antivirus comerciales lo detectan como tal. Bien, una vez instalado el producto, nosotros podemos acceder a través de un menú de pantalla verde que se llama AB Menú. Esto nos trae o invoca el menú principal de donde yo puedo llevar a cabo todo el tema de escaneo, configuración y escaneo y detección de virus y código malicioso en el IBMI. El primer paso que debemos ejecutar una vez instalado el producto es que debemos asignar a través de la opción 52 las dos licencias que requiere el producto para su funcionamiento. La primera tiene que ver con el hecho de la capacidad de escanear y detectar virus. Es decir, yo necesito esta licencia para que se active el servicio de antivirus en el IBMI.
La otra tiene que ver o se necesita para lo que es el tema de las actualizaciones que puedo recibir desde el fabricante para el producto. Al momento en que ustedes quieren el producto, ustedes recibirán estas dos licencias. Luego está la parte, inmediatamente vamos a la parte setup, donde yo tengo la capacidad de decir, mira, puedo activar lo que se llama el escaneado en tiempo real o un access. Para este momento yo lo tengo desactivado. Esto significa que en un momento, cuando yo activo esto, cada vez que se abre o se cierra, dependiendo de la configuración, un archivo en el IFS esté escaneado para ver si contiene algún tipo de virus o código malicioso. Luego tenemos la capacidad, por ejemplo, de configurar que en mi antivirus pueda analizar todo el correo que sale o que entra al IBMI a través de su servicio o su protocolo de correo electrónico. Y por supuesto tenemos la capacidad de definir una tarea de escaneo de virus. Para efectos de esta demostración, voy a ejecutar el comando para la ejecución de una tarea. El comando se llama abrun-tsk. Al momento que presiono F4, él me trae esta pantalla y aquí yo también tengo la capacidad de presionar F4 para ejecutar alguna tarea que ya tengo previamente configurada. Aquí, por ejemplo, hay algunas, por defecto el producto trae uno llamada *sys, que escanea todo el sistema, todo el IFS, omitiendo algunos sistemas de archivos específicos. Entonces, aquí hay una tarea que se llama Juan Leonardo, que es la que se encarga de escanear mi directorio dentro del directorio Home. La voy a ejecutar. Fíjense que, y luego me dice que se ha completado con errores, pero estos errores básicamente que se han encontrado dos virus dentro del directorio, que son estos archivos con el nombre de ICAR. Luego, vamos al menú principal y a través de la opción 10, o la opción 10, yo puedo ver el log sobre, o el log que se ha generado sobre la ejecución de esta tarea. En este caso se llama Juan Leonardo. Yo con 5 puedo ver el contenido de la historia de la ejecución de esta tarea. Fíjense que se ejecutó la tarea. Dice que hay un archivo llamado icar.com 2.c que está infectado con un archivo de prueba llamado. La tarea se configuró para que estos archivos no fuesen eliminados, sino colocados en cuarentena. Es por eso que aquí aparece la leyenda de archivo en cuarentena. El número de archivos procesados en el directorio fueron 11, 9 están en estado tocado, están bien, y 2 infectados. La opción 11 me muestra, por supuesto, también los mensajes. Fíjense que aquí me indica todo lo relacionado a la ejecución de la tarea, donde vemos que los archivos que se encuentran infectados y que la tarea se ejecutó y se completó con errores debido a la presencia de estos archivos con este tipo de, o este supuesto virus. Bueno, esto era lo que quería mostrarles sobre esta demo o sobre el funcionamiento del antivirus nativos para el IBM. Quiero acotar que todo esto también se puede llevar a cabo, toda esta configuración, todo este manejo a través de una GUI que suministra el fabricante llamado Insight. Insight se accede a través de un navegador web y el mismo se lleva o se ejecuta desde un servidor o se despliega sobre servidores Windows o Linux.